Pues es para mí un verdadero honor tener la oportunidad de darles la bienvenida a todas las personas que han tenido bien conectarse a este webinar denominado el TEMEC y las nuevas reglas del juego comercio exterior y lo que son las obligaciones laborales. Hoy vamos a tener el gusto de tener pues a un amigo como moderador, que es el licenciado Jorge Viñals. Él está en Nuevo Laredo, en el Instituto de la Competitividad de Nuevo Laredo, y aparte es el secretario técnico de lo que es el Consejo Estatal de Desarrollo Económico, mejor conocido como el CEDEC. Gracias, Jorge, por, como siempre, apoyarnos en este y en otros eventos. También agradezco a los ponentes, a nuestro amigo el licenciado Ernesto Velarde, que es un abogado muy reconocido, está en Matamoros, pero es reconocido a nivel nacional e internacional. Y bueno, a mi amigo y colega Jorge Torres, de Interlink Trade Services, que es un agente aduanal americano y que conoce a la perfección pues todos los pormenores de lo que es el TEMEC. Y para Jorge, que está del lado americano, pues el USMCA, ¿no? Entonces, gracias, Jorge, por tu tiempo tan valioso y que nos das de la mejor manera para podernos explicar a todos los aquí presentes, pues todos los detalles finos del nuevo tratado. También quiero comentarles que ahorita estamos viviendo tiempos difíciles en Tamaulipas. Sin embargo, estamos adaptándonos a poder coexistir con esta enfermedad del COVID-19 y tratar de que nos afecte lo menos posible nuestra actividad económica y lo más importante, pues tener que coexistir porque todavía falta para que pueda haber una vacuna. Y bueno, pues ahorita ya estamos tratando de enfocarnos en este caso en el Tratado de Libre Comercio, las oportunidades que podamos tener, qué reglas tenemos que cumplir. Y bueno, aquí se van a quedar con unos ponentes de lujo, con un moderador también de lujo. Y bueno, pues a nombre del gobierno del estado de Tamaulipas y en particular de la Secretaría de Desarrollo Económico, pues sé que este webinar va a ser todo un éxito. Les deseo que se les aclaren todas las dudas que pueden tener del TEMEC, que como ustedes saben está en vigor desde el día 1 de julio del presente. Y bueno, pues Jorge, te encargo mucho que junto con Jorge y obviamente con Ernesto, pues hagan de este primer webinar que hace la Secretaría de Desarrollo Económico todo un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Pues muy buenos días tengan todos ustedes. Iniciamos con mucho entusiasmo este foro, el TEMEC y las nuevas reglas del juego, comercio exterior y obligaciones laborales. Mi nombre es Jorge Viñals y voy a tener el honor de moderar este importante evento. Agradezco a mi amigo, al secretario de Desarrollo Económico, Carlos García, que está haciendo una labor importantísima para seguir impulsando y mantener el desarrollo económico de Tamaulipas que se ha reflejado en todo México. Y también a la directora de Comercio Exterior, Astrid Salazar. Y bueno, estos tiempos llenos de desafíos también traen oportunidades. Nos exigen aprender, a innovar, a crear rápido, a tomar acción. Las cadenas productivas están fracturadas y es momento también de oportunidades y de restablecer esas cadenas productivas en beneficio de esta región. Hay que adquirir visión, hay que identificar y tomar decisiones como región y líderes en el comercio internacional. Es preciso actualizarnos hoy más que nunca para estar a la vanguardia como la región más competitiva de América, que es lo que representamos. Saludamos con gusto a empresarios, académicos, emprendedores, jóvenes que nos están viendo de todas partes de la República y también un saludo muy afectuoso y es un honor y un placer compartir con ellos, con mi amigo Jorge Torres,
de Interlink Trade Services, que nos va a hablar sobre todas las novedades y oportunidades del comercio exterior, y también al licenciado Ernesto Velarde, de Abogados México e Internacionales, que nos va a hablar sobre las obligaciones laborales. Así que va a ser un foro muy ejecutivo, muy dirigido precisamente para adquirir ese conocimiento que necesitamos ahorita. En primera instancia le voy a ceder la palabra a Jorge Torres y rápidamente me voy, para entrar al punto, leer un poco de su biografía. Jorge es contador público auditor con maestría en contabilidad pública, egresado de la Universidad de Texas A&M en Laredo, Texas, agente aduanal en Estados Unidos desde 1995, presidente y fundador de Interlink Trade Services desde el 2005, expositor de seminarios en Estados Unidos, México, Corea del Sur, Japón, Taiwán y China, en temas como el Telecan, el MEC, clasificación arancelaria, Reconciliation ACE, auditorías de la aduana de Estados Unidos, procedimientos aduanales para empresas INMEX, entre otras cosas. Es proveedor de servicios de asesoría aduanal a empresas y asociaciones en áreas de Telecan, de TEMEC, ACE Reconciliation, cumplimiento con las leyes y regulaciones aduaneras de Estados Unidos, México. Fue profesor de Import-Export en South Texas College, impartiendo clasificación arancelaria y regulaciones aduaneras de Estados Unidos. Bueno, a Jorge, aquí en esta parte de México, lo conocemos como una persona muy dinámica, con muchísima experiencia y sobre todo muy actualizado. Así que te cedo el campana y mallete, Jorge, para que nos hagas tu exposición. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias al Estado de Tamaulipas por invitarme. Es un honor poder compartir con ustedes esta mañana, tarde, sobre el tema pues, tan relevante que es el TEMEC. Voy a compartir la pantalla con mi presentación. El enfoque de mi plática es más bien el tema aduanal. Vamos a ver. Okay. Bueno, ustedes la van a compartir, perfecto, nomás para que la pongan en modo de presentación. Ok. Entonces, pues el tema, como les comento, es en el ramo de comercio exterior y también desde un punto de vista de un enfoque de cómo lo ve la aduana americana para su implementación, y también vamos a platicar sobre algunas oportunidades que tenemos. No sé, bueno, voy a poner mi share screen, creo, para poder mover la presentación. Vamos a hacer esto. Ok. Vamos a irnos, si me permiten un minutito. Ya saben, con esto de la tecnología también tenemos que... Ahí está, ahora sí. Entonces vamos a compartir ya la presentación. Desde el punto de vista temas que vamos a cubrir, bueno, son los aspectos claves de la transición del Telecan al TEMEC, algunos aspectos generales de las nuevas reglas de origen automotrices bajo el TEMEC. Esta es un área pues, que es clave para lo que fue el cambio del Telecan al TEMEC. Otro punto que es aquí ya donde empezamos a hablar de las oportunidades que se puede tener en el estado de Tamaulipas y nuestra región para pues, un crecimiento, es el impacto de la política de comercio exterior de la administración Trump. Y luego ya enfocarnos un poquito más en los puntos de oportunidades. Y pues al último, resumir y concluir la presentación con sus preguntas y comentarios. El 24 de abril de este año, el representante de comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, notificó al Congreso de Estados Unidos pues que el USMCA, el TEMEC, entrará en vigor a partir del 1 de julio. Después de esta notificación oficial al Congreso, también se le notifica a los gobiernos de México y Canadá, pues que ya estamos listos para el reemplazo del Telecan para que entrara en vigor. Y hace un comentario, pues, que es interesante. Él menciona que la crisis y recuperación de la pandemia del COVID-19 demuestran que ahora, más que nunca, los Estados Unidos deben de enfocarse en incrementar la capacidad de manufactura e inversión en Norteamérica.
y la entrada en vigor del TEMEC es clave para poder lograr esta meta. Obviamente, muchos de nosotros, al iniciar todo lo de la pandemia del COVID-19 en marzo, pues nos enfocamos en lo que es pues contrarrestar los efectos tanto de contagio y también desde el punto de vista económico, pues cómo contrarrestar también el impacto económico de la pandemia en nuestras empresas, nuestros estados, etcétera. Entonces, el TEMEC lo vimos como algo que ya se había ratificado, eso no había tela de duda, pero su implementación, muchos pensábamos que iba a ser hasta el 2021. Entonces, por la situación de la pandemia. Entonces, como que muchos dejamos pues de analizarlo, de interpretarlo, y no. ¿Cuál fue la sorpresa? De que no, se fijó la fecha el 1 de julio y empieza el TEMEC. Entonces, no nos dio, pues también a finales de abril se notifica esto del arranque del TEMEC, pues no nos dio tiempo a muchos pues para trabajar en la implementación del TEMEC. Pero muchos dicen que esto es una decisión política, porque este es año de elecciones, como sabemos, en Estados Unidos, y que pues tenían que arrancarlo de alguna manera u otra. Entonces sí nos puso en una posición interesante, si se puede llamar así, a nosotros, a los afectados. Pero bueno, ya está implementado y pues vamos para adelante con esto. Si se dan cuenta, cada país nombró el tratado a su manera. Obviamente Estados Unidos, USMCA, United States Mexico-Canada Agreement, TEMEC en México, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, CUSMA en Canadá, United States Mexico Agreement. Entonces, cada quien puso su nombre primero en el acrónimo. Y como también vemos, no se menciona la palabra comercio como se hizo en el TELECAN, Tratado de Libre Comercio. Esto obviamente pues tiene tintes políticos también. Como sabemos, el presidente Trump siempre ha dicho que el TELECAN fue el peor tratado de libre comercio que habían negociado los Estados Unidos en su historia. Entonces, pues el TEMEC lo viene a reemplazar, pero la connotación la cambió un poquito del punto de vista nombre y se le quita la palabra comercio. Este es como un tema ahí interesante, ¿verdad? Para que lo tengan en mente. Un poco de la cronología del TEMEC. Como sabemos, el 30 de noviembre del 2018 fue cuando se fue firmado oficialmente el TEMEC. Fue, creo, uno de los últimos actos oficiales del presidente Peña Nieto. Hubo una actualización el 10 de diciembre del 2019. Se hicieron algunos cambios, particularmente en lo laboral, pues para que pudiera haber pasado, ¿verdad? Y se ratifica en el Congreso de Estados Unidos el 19 de diciembre del 2019 y por el Senado el 16 de enero del 2020. Y el presidente Trump firmó el tratado el 29 de enero del 2020 y para su entrada en vigor, como lo anunció el representante de comercio en abril, para su implementación el 1 de julio de este año. Como vimos, no existió una transición gradual del TELECAN al TEMEC. El 30 de junio del 2020 se apagó el switch del TELECAN y el 1 de julio se prende el switch del TEMEC. No hubo una transición o sea, así los sistemas tuvieron que estar listos, todos tuvimos que estar listos para reaccionar. Sin embargo, al menos aquí en Estados Unidos, la aduana de los Estados Unidos, CBP, Customs and Border Protection, sí nos ha indicado que por los primeros 6 meses, de julio y diciembre del 2020, van a ser algo flexibles para su implementación y dar la oportunidad a las partes afectadas de adaptarse adecuadamente. En Estados Unidos, pues la entidad que va a enforzar o regular el TEMEC en cuestión comercio exterior va a ser CBP, la aduana. Entonces, ya nos han dado indicaciones de que pues sí va a haber un periodo, si se le puede llamar así, transicional, en donde ellos no van a estar enfocados en auditorías, verificaciones, sino simplemente en informar, en ayudar a las entidades afectadas en cómo poder cumplir con los requisitos. Sin embargo, eso no quiere decir que no hagamos nada al respecto y nos esperemos hasta el 1 de enero del 2021. Tenemos que trabajar a la par con la autoridad para poder solventar y poder estar preparados y tener listo toda la evidencia si acaso se van a importar mercancías
contrato preferencial particularmente. Entonces, es nomás una oportunidad que nos dan para trabajar con ellos en conjunto, porque ellos también están en proceso de capacitarse y de adaptar sus procesos para lo mismo. ¿Okay? En cuestión de cambios generales, pues es importante mencionar, como les digo, mi plática en estos temas es más bien enfocada en el lado de Estados Unidos, pero esto es importante que lo entiendan aquellos que están en las empresas IMEX o en agencias aduanales, asesorías, asesores de comercio exterior. En Estados Unidos, las reglas de origen se incluyen en la tarifa, lo que le llamamos el Harmonized Tariff Schedule of the United States, el HTS-US. Se agregó una nota general, que es la nota general 11, en donde se incorporaron las reglas de origen del TEMEC. Y las reglas de origen del TELECAN estaban en la nota general 12. También para efectos de aplicar el trato preferencial, hay unos indicadores para declararlo lo que le llamamos el Entry Summary, que es el equivalente al pedimento mexicano. Y ahora el indicador es la letra S o S+. S es para productos en general y la S+ es para ciertos productos agrícolas. Anteriormente, bajo el TELECAN, los indicadores eran MX para México y CA para Canadá. También las regulaciones, que son básicamente las regulaciones uniformes que se publicaron en junio, pero se incorporan ya a lo que es la regulación aduanera bajo el título 19 del Código Federal de Regulaciones. Se incorpora la parte 182 para publicar las regulaciones del TEMEC o el USMCA, y las del TELECAN estaban en la parte 181 de la misma regulación, 19 CFR. En cuestión de reglas de marcado de país de origen, también, pues obviamente se tienen contempladas reglas de marcado para este tipo de tratados. Y aquí en Estados Unidos, la autoridad permitió que las reglas de marcado de país de origen del TELECAN, que están bajo la 19 CFR 102, también aplicarían al TEMEC. Entonces, aquí tenemos dos reglas de origen, una para aplicar trato preferencial y otra para marcado de país de origen. Entonces, para efectos de marcado, se queda igual la regulación 19 CFR 102, que es la misma que está en el TELECAN. Sé que son temas técnicos, pero quería mencionarlos para que tuvieran algo de información al respecto. En cuestión de cambios generales, obviamente los que hemos estado estudiando el TEMEC y los que hemos, pues por más de casi 25 años, estar revisando, estudiando también el TELECAN, pues notamos que en términos generales el TEMEC queda igual al TELECAN en un 85%. Obviamente los cambios drásticos pues fueron en el área automotriz, textil, laboral y algunos puntos de lo que es el comercio electrónico, propiedad intelectual, y fueron los cambios más drásticos. Pero en términos de reglas de origen y muchas de las otras provisiones que tenía el TELECAN se quedaron igual en el TEMEC. Entonces, por eso, en porcentaje aproximadamente lo identificamos como un 85%. Otro de los cambios importantes dentro del TEMEC es que ya no existe un formato de certificado de origen oficial. Ahora se le llama una certificación de origen, que es un formato libre y que tiene que cumplir con 9 elementos o datos mínimos, que son muy similares al certificado de TELECAN, que era un formato oficial aprobado y acordado por los 3 países, pero ahora es un formato libre. Y también se agrega la opción de que el importador pueda ser entidad certificadora. Anteriormente, el certificado de origen del TELECAN solamente podía ser expedido por exportadores y productores. Ahora se incorpora el importador. Esto está causando un poquito de confusión, porque obviamente es un formato libre. Todos estaban acostumbrados a ver un formato oficial que hacía un poquito más práctico y fácil, pues la expedición, la auditoría de los mismos. Ahora con este formato libre, pues ya nomás todo lo que se solicita es cumplir con los 9 datos o elementos. Obviamente sería tema de una plática adicional el revisar todos los datos, elementos y opciones que tenemos para las certificaciones de origen, pero bueno, nomás les quería comentar esto sobre certificaciones de origen bajo el nuevo tratado, que ya no es un formato oficial. Otro cambio importante que es positivo desde el punto de vista posibilidades de aplicar trato preferencial es la regla de minimis que se incrementa del 7 al 10%.
Básicamente aquí se permite la incorporación de materiales no originarios si estas son menos del 10%, si estos materiales son menos del 10%, el producto puede calificar para trato preferencial. Entonces sube del 7 al 10%, nos da un 3 porcentajes más de margen que le permite a las empresas calificar productos más fácilmente si incorporan pequeñas cantidades de materias primas no originarias. Hay excepciones, el área textil, el ramo textil tiene sus reglas de minimis, que es basado en el contenido de fibra, y también hay excepciones ahí del capítulo 1 al 27, no aplica el de minimis en la mayoría de los casos, por ser productos primarios, ¿verdad? Pero en general, esa es lo que es la regla de minimis. Ahora, hay otro de minimis dentro del tratado que a lo mejor se confunden. Uno es la regla de minimis para el trato preferencial y la otra es el de minimis para la importación de embarques bajo el esquema duty free o sin trámites oficiales o formales, que son ahorita lo que estamos considerando como el e-commerce. Por ejemplo, en México se incrementó a $117 sin tener que pagar aranceles y trámites oficiales. En Canadá, $150 canadienses. Y en Estados Unidos, $800 es la cantidad threshold o la cantidad. Si es $800 o menos, se puede hacer un embarque bajo la sección 321 de e-commerce sin tener que pagar aranceles y hacer un trámite formal para la importación de la mercancía. Esto ahorita es muy relevante porque pues obviamente con el crecimiento en el e-commerce, pues es una modalidad que permite tener oportunidades de evitar el pago de los aranceles. Y inclusive en Estados Unidos se creó un trámite especial que es el Entry Type 86, que permite hacer este tipo de trámites más rápido y eficientemente, que va pues, a ser un efecto positivo para las empresas de e-commerce. Pienso yo que esta es un área de oportunidad para el estado de Tamaulipas, para lo que son fulfillment centers, como para empresas como Amazon, Alibaba, etcétera. Entonces, obviamente se pueden hacer procesos para lo que es envíos de $800 o menos por consignatario y cruzarse de Tamaulipas a Estados Unidos. Pero eso ya sería también tema de otra plática que le podemos hacer eventualmente con mucho gusto. Y otro punto importante aquí es la provisión Sunset. Sabemos que el TEMEC es válido o está vigente por 16 años. Al término de 6 años se va a hacer una revisión para ver si se aprueba por otros 16 años. Entonces, pues podemos ver que prácticamente el TEMEC puede durar hasta 32 años. Pero aquí en el TLCAN no se había puesto una fecha de vigencia. Aquí sí, ya se puso 16 años y a los 6 años una revisión para extender otros 16 años, lo que probablemente puede extenderlo hasta 32 años. Estos son los cambios generales que hemos visto con el TEMEC. Aquí les incluyo algunos recursos de información. Como les dije, en Estados Unidos, CBP en estos 6 meses está muy enfocado en dar información, en educar a las entidades afectadas. Y estos son ligas que les incluyo para que puedan ustedes obtener mayor información sobre pues, los puntos importantes del tema. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre ya específicos y como les comentaba al inicio, pues una de las áreas más importantes que tuvo cambios es el sector automotriz con sus reglas de origen. Ahorita, bajo el TEMEC, para que un vehículo pueda calificar para trato preferencial, se requieren 3 tipos de certificaciones ahora. La primera es la certificación de origen bajo las reglas de origen específicas automotrices del TEMEC. Estas obviamente las teníamos bajo el TLCAN a su modo, pero ya están actualizadas bajo el TEMEC. Pero también se agregan otras 2 certificaciones, que una es la de la certificación de contenido laboral y la tercera es la certificación de contenido de acero y aluminio. Entonces, el TEMEC vino a traer 2 filtros o 2 certificaciones adicionales para que un vehículo pueda ser considerado originario de la región de TEMEC.
En cuestión a reglas de origen específicas del TEMEC, bueno, bajo estas reglas nuevas, actualizadas, el requisito de contenido de valor regional para un vehículo de pasajeros o camioneta ligera, pues sube desde el inicio, del 1 de julio del 2020. Anteriormente con el TEMEC era 62.5%, ahora es 66%. Y luego el siguiente año, en el 2021, 1 de julio, subimos a 69 y así sucesivamente hasta llegar al 1 de julio del 2023, en donde el contenido de valor regional se incrementa al 75%. Entonces, en términos generales, se incrementa desde el 62.5% dentro del Telecan hasta el 75% en el TEMEC. Hay una provisión que se incluyó en donde las ensambladoras, los OEMs, podrían solicitar una extensión de 2 años más para esta fase, el gradual incremento. Ya se está por vencerse el plazo para esa solicitud. Creo que varias ensambladoras lo solicitaron, pero básicamente en lugar de 3 años, esto se incrementa gradualmente en 5 años. Pero en términos generales del tratado, estos son los porcentajes para los vehículos. Entonces, como pueden ver, pues es un incremento bastante considerable del 12.5%. También tenemos cambios en lo que es el contenido de valor regional para autopartes y refacciones. Y aquí lo que se hizo dentro del TEMEC, pues fue dividir las autopartes y refacciones en diferentes nombres de qué tan esenciales o qué tan importantes son dentro del vehículo, y se hicieron unas tablas. Por ejemplo, la tabla A.1, A.2 menciona las partes core. Ahorita les voy a dar ejemplo de qué partes son consideradas core. Y aquí el incremento es del 66 al 75%, que es básicamente igual que los vehículos, en un periodo a partir del 1 de julio. Y luego sigue las partes principales o la tabla B, que empiezan desde el 62.5 hasta el 70%, bajo el mismo periodo. Y luego las partes complementarias o la tabla C, que inician desde el 62% hasta el 65%, bajo el mismo periodo. Entonces, estas partes, pues obviamente tenemos que evaluar el componente, buscar su fracción arancelaria, buscar la tabla y ver cómo van a aplicarse los porcentajes. Y aquí les incluyo unos ejemplos de las partes core, por ejemplo, son carrocerías, chasis, transmisiones, motores, suspensiones, por las partes principales de un vehículo, lo que le da el carácter esencial a un vehículo. Y luego tenemos las partes principales, bombas, compresoras, abanicos, aires acondicionados, valeros, mofles, bolsas de aire, asientos, etc. Y tenemos las partes complementarias, mangueras, candados, convertidores catalíticos, arneses, algunos conectores, los wipers, interruptores, etc. Entonces, en general, hay más tablas para vehículos pesados y para otros vehículos, pero en general estas son las 3 tablas generales o los 3 grupos de componentes de autopartes principales que tenemos que considerar. Entonces, para aquellas empresas que están en el giro automotriz, pues es importante, ¿verdad?, que evalúen todo esto, porque sí, como pueden ver, pues las reglas del juego cambian y es importante evaluar su situación para poder cumplir con estos requisitos nuevos. Estos son uno de los retos principales que tenemos dentro del tratado. Si el componente que se provee no está en las listas, pues básicamente ya no se tiene que cumplir con el contenido regional. Y hay otras excepciones a las reglas, pero obviamente sería parte de otra plática sobre reglas automotrices. Entonces, estos son los aspectos generales de las reglas de origen. En cuestión laboral, el contenido laboral, que es Labor Value Content, por eso le puse las siglas LVC, es pues obviamente muy importante. Bajo el Telecan, como les comenté, no existía este requisito. Ahora se requiere que un vehículo de pasajeros o camioneta ligera sea originario, para que sea originario tenga un mínimo del 40% de contenido laboral y para camiones pesados hasta un 45%. Y este porcentaje quiere decir que la mano de obra para fabricar o ensamblar el vehículo se ha hecho por trabajadores que ganan en promedio $16 la hora.
Entonces, es un incremento bastante, pues es una consideración bastante importante. Pero va a entrar en fases, empezando el 30% en este año, hasta el 2023 con 40%, 30, 33, 36 y 40. En el caso de los camiones pesados, del primer año entra con 45%. Aquí es importante mencionar, a lo mejor, espero no confundirlos, ¿cuál es el objetivo de esto? Muchos de los que hemos analizado el Telecan, creo yo que esta provisión fue la que peleó mucho en la administración Trump, porque básicamente, si nos damos cuenta, está obligando a las ensambladoras automotrices a comprobar que tienen que tener mínimo un 40% de su contenido laboral que sea hecho, generado por trabajadores que ganan $16 la hora. Entonces, esto de alguna manera lo vemos como que está forzando a que el ensamble del vehículo sea hecho en Estados Unidos, de alguna manera. Y también las partes principales, como motores, transmisiones, chasis, carrocerías, también se consideren que se tengan que hacer dentro de Estados Unidos y que los demás componentes de la tabla B, la tabla C, eso sí se puedan hacer en México o en Canadá, porque pues obviamente, como podemos ver, el impacto principal de este contenido laboral viene del ensamble del vehículo y del ensamble de las partes principales o de las partes core. Obviamente este es un tema a lo mejor de debate y de interpretación, pero en mi opinión personal así lo hemos visto. Entonces, pues esto indica que a lo mejor la proveeduría de componentes de la tabla B o la tabla C, los complementarios, pues puede ser una oportunidad de crecimiento en nuestra región. El otro punto que les comentaba es la certificación de acero, de contenido de acero y aluminio. Y pues en general está solicitando de que para que un vehículo califique, pues contenga el mínimo del 70% de acero y aluminio originario de la región. Y hay una lista de fracciones arancelarias también de materiales que tienen que cumplir con este contenido. Entonces ya se aclaró ese punto porque había mucha duda de proveeduría de componentes Tier 2 y todo eso, que decían, tengo que justificar el contenido de aluminio, sobre todo las partes de aire acondicionado, líneas de tubería, etcétera. Y ya se aclaró eso, ya hay unas fracciones identificadas de cuáles son las que deben de sumar el 70%. Y básicamente pues son las chasis, carrocerías, etcétera. Entonces, pues volvemos a lo mismo. Aquí el cuerpo del vehículo o lo que le da el carácter esencial al vehículo es pues lo que tiene que ser hecho de acero y aluminio de la región. Entonces, tenemos 3 situaciones que se tienen que cumplir. Anteriormente, solamente era el contenido de valor regional, en términos generales. Ahora tenemos el punto del contenido laboral y el punto de contenido de acero y aluminio, pues que hace un poquito más complejo el que un vehículo pueda cumplir con sus reglas de origen para que sea considerado como vehículo con trato preferencial. ¿Okay? Bueno, hasta ahí voy a hablar de temas técnicos. Ahora voy a hablar un poquito más de cómo podemos tomar oportunidad en la región de Tamaulipas de captar mayor mercado, de captar y nueva industria. Y primero tengo que poner en el panorama lo que está sucediendo en Estados Unidos. Mi punto no lo quiero hacer político, simplemente es una realidad que estamos viendo. Pero es importante entender estos puntos para poder nosotros capitalizar de alguna manera en Tamaulipas, pues el incremento en inversión. Como sabemos, la administración Trump tiene un punto de vista muy particular sobre el impacto del comercio exterior en la economía y política de Estados Unidos. Y para considerar, pues tenemos que evaluar ciertos puntos. Los déficits comerciales son malos, se menciona mucho China, México. Obviamente, en muchas oportunidades el presidente Trump lo ha mencionado. El comercio justo es crítico. Obviamente se busca que haya aranceles recíprocos, acceso a mercados. Eso obviamente el gobierno de Estados Unidos actual lo ha visto como algo negativo. Hay muchos países que tienen aranceles muy altos para productos de origen de Estados Unidos y también restriccionan los accesos a los mercados en otros países para productos de Estados Unidos.
Y también pues se piensa que la política de los otros países es la de ganar o siempre salir arriba en cuestiones comerciales y que los Estados Unidos en administraciones pasadas ha sido complaciente o se ha hecho de la vista gorda en cuestión tratado de libre comercio, en la situación con China y su robo de tecnología y propiedad intelectual, el dumping de acero y aluminio a los Estados Unidos y que la Unión Europea, por ejemplo, tiene aranceles altos para productos de Estados Unidos, en particular automotrices. Y bueno, todo esto ha creado pues lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Como muchos lo podemos ver. Y pues, como les menciono, ¿verdad? Aquí todo esto está formando y ha afectado la agenda actual. El status quo ya no es aceptado como un punto inicial de negociación en Estados Unidos. Cuando entró la administración Trump, cambió las reglas del juego para estas negociaciones. Y existe un interés, como lo hemos visto en los últimos años, de pelear guerras comerciales desde frentes múltiples sin importar el daño colateral. Efectos negativos a la industria nacional en Estados Unidos al implementar aranceles y tarifas especiales para materias primas importadas y medidas retaliatorias impuestas por otros países. Todos sabemos lo que ha estado sucediendo con China, con el acero y el aluminio, inclusive otra vez, aunque se firmó el TEME con Canadá, se van a imponer la sección 232 del 10% para ciertos productos de aluminio de Canadá, porque Estados Unidos ha evaluado la situación y han visto que no han cumplido Canadá con pues con lo que se habían comprometido a cumplir, ¿verdad? Y pues seguimos con estos pleitos, ¿verdad? Obviamente está el debacle de que quién los paga, ¿verdad? Pues digo, el que importa es el que paga, entonces pues sí, tiene un efecto dominó y al final del día el consumidor, ¿verdad? Pero bueno, así lo dejamos. Y con todo esto, pues la idea es crear un cierto nivel de incertidumbre para que las empresas sean motivadas a invertir y crecer en los Estados Unidos en lugar del extranjero. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, con lo del TEME, por ejemplo, del contenido laboral, pues se está creando una motivación para que las automotrices crezcan en Estados Unidos y también que vengan otras empresas o que regresen empresas a Estados Unidos, dado a todo esto que está pasando. También este tipo de tácticas de negociación se cree que obligan a los socios comerciales de Estados Unidos a ser más flexibles con los Estados Unidos, que eventualmente van a ceder. Muchos críticos obviamente dicen que las tácticas de la administración actual son de bullying. Sabemos que pues sí hay una línea dura en ciertas negociaciones. Y pues digo, hay un libro inclusive del presidente Trump que es The Art of the Deal, ¿verdad? Que muchos dicen que está implementando su ideología de ese libro en su administración. Pero bueno, como les digo, no es para entrar en debate político, cada quien tiene sus posturas, pero es importante el contexto de todo esto, pues para entender qué está pasando. Y pues es difícil de predecir si estas políticas o tácticas son temporales o estarán con nosotros a largo plazo. Por el momento, pues, estamos pasando en los Estados Unidos por una era de nacionalismo y en cierto grado de proteccionismo, mientras que el resto del mundo del comercio por medio de tratados comerciales y otros acuerdos. Sabemos que México pues, es de los países que tienen más tratados en todo el mundo, aunque sí estamos viendo de alguna manera regionalizaciones, ya no tanto en globalización, sino regionalizaciones, pero eso es también tema de debate para otro plática. Pero pues sí, al menos en Estados Unidos sí hemos visto este proteccionismo y nacionalismo, ¿verdad? Tenemos elecciones, que es lo que les comentaba, este noviembre, y pues esto va a ser clave para definir el rumbo de la política de comercio exterior de Estados Unidos. Muchos me preguntan, ¿no? ¿Qué va a pasar con China? ¿Van a seguir los aranceles del 301? Obviamente, pues si gana Trump otra vez y se reelige, pues muy probablemente van a seguir. Si gana Biden, no sabemos, él ha comentado de que los quitaría, pero aquí yo estoy con cautela porque obviamente esto ha sido una fuente de ingresos al gobierno y obviamente una vez que empiezan a recibir ese tipo de ingreso, es difícil de quitarlos. En México lo vimos con la tendencia, ¿no? Con las Olimpiadas. Entonces, no es garantía de que si gana Biden se eliminen todas estas aranceles y pleitos comerciales con otros países, al menos al inicio. Entonces, no sabemos a corto, mediano plazo, probablemente vamos a seguir con estas situaciones, pero ya veremos qué sucede. También, pues,
la pandemia del COVID nos vino a paralizar el crecimiento económico, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo a nivel global. Y pues tenemos que lidiar con esa situación, como lo hemos mencionado, ¿verdad? Y mientras no se defina todo lo anterior, de alguna manera continuaremos con algo de incertidumbre, pero pues como lo comentó Jorge hace un momento, si podemos navegar durante estas épocas turbulentas y si lo hacemos acertadamente, podemos cambiar la incertidumbre por ventajas competitivas o como mínimo sobrevivir y salir más fuertes. Pienso yo que cuando tenemos crisis es cuando sacamos la casta, muchos de nosotros, y nos damos cuenta de que podemos ser más eficientes y poder hacer las cosas mejor. Entonces, si evaluamos todas estas complejidades que se han mencionado, y aún ahorita con el TEMEC, pues pienso yo que sí podemos tomar ventaja, no creo que se oye mal decirlo así, pero sí tomar ventaja de todo esto para crecer y ser más fuertes en esta región. Y pues de plano, ¿verdad? Como la entrada en vigor del TEMEC sí nos trajo un grado de certidumbre que era muy necesaria con todo lo que estaba pasando. Muchos hace un año estaban muy nerviosos todos sobre si se iba a implementar el TEMEC o no, o sea, porque oíamos de todo. Inclusive el año pasado di una plática al respecto, ¿verdad? El worst case scenario, el mejor escenario, pero ya pasó, ya está implementado el TEMEC y ya nos dio esa certidumbre. Y pues esta certidumbre nos permite tener una mejor visión a futuro para poder planear y fomentar nuevos proyectos para nuestra región. Y aquí menciono algunos, ¿verdad? Que muchos lo sabemos, pero nomás para recalcarlo, pues nos da certidumbre y continuidad para el sector maquilador. Muchas empresas IMEX pues no sabían qué iba a pasar y pues estaban contemplando o salirse de México o cambiar producción o reducir producción o pues obviamente evaluando el cambio de la regla de origen, etcétera. Ya nos dimos cuenta de que pues ya se ratificó y se implementó el TEMEC. El único sector afectado muy drásticamente es el automotor, pero en general las demás empresas no han sido afectadas tan drásticamente, ¿verdad? Hay otras áreas que las van a comentar más al rato, pero al menos al sector del punto de vista comercio exterior, creo que vamos bien. También la transferencia de producción de productos de origen chino y de otros países para evitar el pago de la sección 301 y tomar ventaja del TEMEC en el área automotriz, pues esta es una oportunidad que tenemos. Esta es la que yo veo más grande como una oportunidad donde podemos promover nuestro estado, Tamaulipas o México en general, y poder atraer esa inversión para que esas empresas puedan tomar ventaja de México y de su tratado y de otros tratados que tiene México también. Entonces, es una locación estratégica geográficamente y desde el punto de vista tratados de libre comercio. Entonces, ahorita creo que hay una motivación para esto y para atraer industria. También se habla del concepto de Twin Plants en la frontera. En el área automotriz, por ejemplo, pues con el contenido de valor de mano de obra de $16, a lo mejor sí se requiere que algunos productos automotrices se fabriquen o ensamblen en un área que pague, que pueda pagar $16 la hora. Entonces, el estar colindante con Estados Unidos, en particular en la frontera Tamaulipas-Texas, pues permitiría este concepto de Twin Plants, que fue como inició la industria maquiladora en los 60s. El área de transportación y logística, pues puede tener un crecimiento bastante grande, bastante bueno, porque pues obviamente se espera una mayor interacción comercial entre los dos países. Y pues el desarrollo, para poder sustentar todo esto, pues vamos a requerir de desarrollo de infraestructura, puentes internacionales, carreteras, aeropuertos y puertos marítimos. Entonces, estas son las áreas que yo pienso que son oportunidades, dado la implementación, la entrada del TEMEC, y pues dada la dinámica comercial que existe en Estados Unidos. Entonces, pues hay que evaluarlo bien y hay que estudiarlo y ver qué oportunidades podemos sacar de esto. Por mi parte, es todo desde el punto de vista de mi plática. Espero que les haya sido interesante y pues aquí estamos, Jorge, aquí estamos a sus órdenes. Okay. Muchas gracias, Jorge Torres, de Interlink Trade Services. La verdad, muy interesante. Se agradece
que seas tan directo y práctico. Creo que ahorita es lo que seguramente la audiencia quiere escuchar. Salen muchas preguntas también de qué estrategia tendrá México para competir, dónde están las oportunidades, qué mercado podríamos tener ahora de oportunidades, en fin. Pero bueno, quiero decirles a la audiencia que terminando la ponencia del licenciado Ernesto Velarde vamos a tener preguntas por chat. Les suplicamos tratar de ser objetivos para aprovechar el tiempo y yo me voy a permitir hacerla directamente a los oradores. Felicidades, Jorge, como siempre. Excelente, muy puntual. Y vamos entonces a darle entrada a nuestro querido amigo y conferencista de lujo, Ernesto Velarde. Me voy a permitir leer un poco de su biografía, que es muy amplia. Es licenciado en Derecho y Ciencias Jurídicas, egresado de la Universidad Regiomontana, con maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Cambridge, en Cambridge, Inglaterra. Posgrado en Derecho Internacional en México, Estados Unidos y la Academia de Derecho Internacional de la Haya, Holanda. Habla español, inglés, francés, italiano. Representó a México ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, durante el Año Internacional de la Paz. Ernesto es conferencista sobre cómo hacer negocios en México y de derecho mexicano en diferentes países tales como Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, Portugal, Inglaterra, España, India, México, Irlanda, Cuba, Argentina, Colombia, Suiza, Holanda, Eslovaquia, República Checa, Alemania, Corea, China, Suecia y Singapur. Es notario público 103 en Matamoros, Tamaulipas, desde 2010. Fue conductor del programa Con Sentido Común por 18 años en Televisa y autor de la novela La Conjura, con o sin la CIA. Cuenta con oficinas en Bronzeville, Matamoros, Reynosa, Silao, Guanajuato y Monterrey para proporcionar servicios legales a industria, habiendo hecho promoción activa y apoyando a más de 400 empresas para establecer en México. Bueno, es muy amplio el currículum de nuestro conferencista, pero bueno, le cedo igual campana y mallete a Ernesto Velarde, que nos va a hablar sobre las obligaciones laborales, un tema muy, muy importante en estos tiempos que estamos viviendo y muy sensible también. Adelante, Ernesto, bienvenido nuevamente. No te escucho. Vamos a hacer primero una prueba de sonido. ¿Me escuchan? Ahora sí. Okay. Adelante. Perfecto, perfectamente, gracias. ¿La imagen la tienes también? También. Perfecto. Listo. Pues muchas gracias, Jorge Viñals, por la presentación y muy agradecido también con mi compañero, amigo de muchos años, Jorge Torres. Excelente presentación. Jorge, me dejaste pensando en la tenencia, que era un impuesto en la exposición de motivos. Toda legislación mexicana tiene que tener, cuando se promulga, se publica, hay una exposición de motivos, o sea que tiene que tener un sustento, la legislación, y era para financiar, era en 1968, y era para financiar los Juegos Olímpicos, México era la sede en esa ocasión. Y han transcurrido algunos años, prácticamente 50 años, y seguimos en algunos lugares, se siguió pagando esa tenencia, en algunos lo eliminaron. Pero bueno, un dato bastante curioso, llegó para quedarse. El tema de hoy, como ustedes lo saben, es muy interesante. Para México es vital, para México constituye, ahí tienen las oficinas. Si le damos para adelante, por favor, estoy mencionando las oficinas que tenemos. Si me están ayudando alguien ahí de la Secretaría para avanzar las gráficas. ¿Me pueden ayudar? Le seguimos como quiera, ¿eh? Ahorita nos ponemos al corriente. Para México, el TEMEC, que sustituye al Tratado de Libre Comercio, al NAFTA, como en muchas ocasiones nos referíamos en México,
para México es oxígeno y sobre todo en este año lo estamos buscando por muchos meses porque es muy importante para la economía mexicana esta relación trilateral. Más que un tratado, es una convención, porque en derecho internacional, cuando participan más de 2 países, deja de ser un tratado para ser una convención. Pero por alguna razón se decidió definirlo como tratado. Aquí ya estamos, ¿sí? Ya se fueron muy adelante, hay que regresarnos son 2 o 3 imágenes antes. Entonces, negociar, le voy a seguir como quiera. Si nos regresamos, por favor, si no, yo me voy acá y nos vamos a confundir un poco. Ahí está, ahí estamos, perfectamente. Muchas gracias, muchas gracias. Negociar el TEMEC definitivamente no fue una tarea fácil. El grupo de negociadores que tuvo México en la administración anterior y en la actual, debo reconocer, es gente con una capacidad creadora y conciliadora y concertadora muy importante. Y eso hizo que finalmente lograra el que se implementara este tratado a partir del 1 de julio. Había ocasiones en las cuales había desmayo en la sociedad civil, más que nada en México. En Estados Unidos la gente no está tan involucrada, al menos no al grado de involucramiento que tiene la sociedad mexicana con el tratado. En Estados Unidos hay gente que incluso, gente profesional que ignora que existe esta relación contractual entre los 3 países. Y tuvimos que vernosla con Trump. El presidente Trump, pues algunas gentes lo aprecian, otros no, unos lo apoyan, otros no, pero debemos de reconocer que este señor es un formidable negociador. Es difícil, sobre todo porque es muy radical en sus posturas y en muchas ocasiones es o lo aceptan como lo estoy presentando y si no lo aceptan, pues vemos entonces cómo lo hacemos. Inclusive se habló en algunas ocasiones y en algún tiempo, estoy viendo el tiempo que tengo, de que llegara a cancelar si no se llegaba a un consenso. Se encontró, eso fue una situación afortunada para México y sobre todo en este año que tanto lo necesitamos. En realidad a México le urgía tener un tratado que diera certeza acerca de la relación que se tiene con esos otros 2 países. Había grupos de empresarios extranjeros que estaban esperando para saber si se iba a firmar y en qué términos iba a firmar el tratado para ver, estaban sus inversiones en veremos, mientras no se sabía si se iba a firmar o no. Bueno, ya se firmó, desgraciadamente se firma en medio de la pandemia, pues no sabemos, la gente está preocupada todavía por el hecho de viajar y continuar con sus inversiones, hay cierto desasosiego, pero sabemos que a tarde o temprano el impacto que tendrá el TEMEC en la economía mexicana y particularmente en inversión extranjera directa se verá de manera muy positiva. El tratado habría que modernizarlo, ¿sí? El tratado se firma en 1994, entra en vigor y en ese entonces, a lo mejor algunos de ustedes son muy jóvenes y para ustedes nacieron con el internet, ustedes nacieron con el correo electrónico, ustedes nacieron con webinars y videoconferencias. Esas cosas no existían en su mayoría. Algunas gentes privilegiadas, algunos organismos de muy alto nivel tenían acceso, sobre todo, por ejemplo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que es donde se origina el Internet, de acuerdo con la información que tenemos, pues conocían estas cosas, pero ni el tratado, ni la Ley Federal de Trabajo estaban suficientemente modernizadas para adaptarse a un mundo ya globalizado y totalmente cambiante. Nos vamos a la siguiente, por favor. México se adquieren una serie de compromisos, la siguiente por favor, se adquiere una serie de compromisos y México definitivamente habrá de observar esos compromisos. Hay demasiado monitoreo, en esta ocasión sí me permito decir monitoreo, demasiado porque en ocasiones hablamos, cuando es demasiado quiere decir que hay de más. Bueno, hay de más, en esta ocasión hay de más monitoreos, hay de más sanciones, hay de más concentración de recursos para poder vigilar el cumplimiento por parte de las partes de lo que es el Tratado de Libre Comercio y sentimos que de alguna forma México es el país que se encuentra más en la lupa en razón de cumplimiento y en razón de la muy sustancial relación económica que tenemos principalmente con Estados Unidos.
¿No han cambiado la página? ¿Alguien me ayuda, por favor? Sí. Jorge, ¿tienes forma de que nos la adelanten? Sí, lo están adelantando, se va un poquitito más lento Bueno. por cuestión del sistema, pero en un momentito debe de entrar. Ok, perfectamente. Hay muchos rubros, hay muchos aspectos, hay muchos capítulos que tiene el TEMEC. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que es el aspecto laboral. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que nosotros como profesionistas, qué es lo que los empresarios, qué es lo que patrones deberán observar para llegar a evitar de que tengamos algún tipo de situación que vaya a comprometer a México? México puede ser sujeto a sanciones por no cumplir con el tratado, y las empresas por no cumplir con lo que establece la Ley Federal del Trabajo pueden ser también sujetas a sanciones. Entonces, en este caso es importante diferenciar de que hay monitoreo y hay sanciones en el tratado y en la Ley Federal del Trabajo también. De especial importancia para nosotros en este contexto es el capítulo 23 del TEME, que es el que habla de la situación laboral. Ahí estamos ya al final de esta página. Ahí vamos ya estamos, nos vamos a la siguiente, por favor. Todos sabemos o recordamos que para negociar, para modernizar nuestra legislación, la Ley Federal del Trabajo se entra en vigor la anterior en 1970. ¿Sí? En 1970, por 42 años, la ley no sufrió prácticamente ninguna modificación. Nadie quería entrarle al toro por los cuernos. ¿Por qué? Porque tenía repercusiones políticas. Obviamente que si se eliminaban algunos derechos de los trabajadores, los sindicatos podrían haber visto en el cielo. Si se eliminaban algunos derechos, se imponían nuevas obligaciones a los patrones, las cámaras patronales, los sindicatos patronales como Coparmex. Hay gente que dice, oye, es un sindicato. Los sindicatos pueden ser de trabajadores y de patrones también. Pondrían el grito en el cielo. Entonces, finalmente, la competencia que tiene México a nivel internacional hizo que México modernizara en 2012 la Ley Federal del Trabajo. Y el año pasado, en 2019, el 1 de mayo de 2019, entra en vigor una modificación a la Ley Federal del Trabajo en aspectos que son muy importantes. Ahora, ¿de dónde viene esta modificación? ¿Qué es lo que justifica o forza a México a implementar esta reforma? Bueno, principalmente la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos para que México incluyera estos conceptos, que los voy a mencionar en un momento, en la legislación mexicana como condición para que Estados Unidos siguiera adelante con la firma, ratificación y entrada en vigor del nuevo TEMEC. Entonces, se adapta aún más y es para beneficio, definitivamente, lo que vimos, lo que se incluyó en la Ley Federal de Trabajo el año pasado, el 1 de mayo, es en beneficio. Y ahora bien, el tratado entra en vigor el 1 de julio, el 1 de julio de este año. Hoy estamos a 18, 19, no recuerdo. Hace un poco más de mes y medio entra en vigor. Y México adopta una postura más diversa. Vamos a ponerla de alguna forma. A partir de la entrada en vigor de la reforma el 1 de mayo del año pasado, pues como que las cosas, el status quo, entonces decía, continúa a través de los meses porque no había todavía ese compromiso adquirido con Estados Unidos y con Canadá hasta el 1 de julio. Entonces, ahora sí, Estados Unidos está monitoreando el cumplimiento de México. El día para el 15, 20 de julio, una carta firmada por varios congresistas de Estados Unidos en donde se quejaban ante su secretario del Trabajo que México no estaba cumpliendo con los términos del tratado del TEMEC, que acaba de entrar en vigor 15 días antes, firmada por 10, 12, no recuerdo cuántos congresistas, diciendo México no está respetando la ley, hay que investigar lo que está sucediendo en México, hay que monitorearlo y en su caso sancionar de cumplimiento. Así están las cosas y por eso consideramos importante el tener esta práctica. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Ya vamos 2 adelante, si me ayudan con eso. En este nuevo
documento que entra en vigor el 1 de julio, como les mencionaba. Las partes reconocen la función importante que desempeñan las asociaciones y los sindicatos de trabajadores y de patronos. De alguna forma les dan crédito, los reconocen, un poquito de política aquí decir, en realidad ellos están cumpliendo con sus obligaciones, son buenos elementos y vamos a darle para adelante. Entonces viene por lo pronto esto. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que adquiere México? Y se las voy a mencionar, que adquieren las partes, se las voy a mencionar, y eso es la naturaleza de esta plática, de esta charla que tenemos en esta mañana tarde con ustedes. La libertad de asociación y el reconocimiento del derecho de negociación colectiva. O sea, en Estados Unidos se dan cuenta, y eso es en razón de la presión tan grande que han ejercido los sindicatos americanos y algunos organismos políticos en Estados Unidos. Es decir, las empresas se van a México porque México no cumple con la ley, porque México discrimina, porque en México se utiliza el trabajo de menores, porque México no paga horas extraordinarias, tiene trabajos forzosos, nada más alejado de la realidad. Nosotros tenemos 30 y tantos años operando, principalmente representando a empresas en el sector maquilador, y nunca hemos visto ese tipo de situaciones. Aquí no encontramos una razón específica, pero bueno, es mucho lo que han presionado organismos en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que persiguen? De que las empresas ya no vengan a México. Quieren que México se vuelva menos competitivo para que ya no vengan a México y que las que estén en México se regresen. Por eso Jorge Torres hablaba de los salarios que se pretende que se incrementen en el sector automotriz. Y ahora, con todas estas modificaciones, quieren que México se haga un país más caro para invertir y que las empresas no lo encuentren tan atractivo para venir hacia nuestro país. Entonces, que se abra la situación sindical, que el que quiera pertenecer a un sindicato, que pertenezca, que el que no quiera, que no pertenezca, que el que quiera renunciar, renuncie, que el que ya no quiera que le retengan las cuotas sindicales, que ya no se las retengan más. Si usted recibe una carta por parte de un trabajador diciendo, a partir de este próximo viernes de día de pago en mi nómina, no me retenga usted más mi cuota sindical, usted tiene obligación de no retenérsela, ¿sí? E independientemente, no tiene que demostrar que dejó de pertenecer al sindicato, que renunció. No sabemos si a él lo corren o lo despiden del sindicato o le cancelan su membresía por el hecho de que no cubra sus cuotas, es otra cosa. Pero usted como patrón tiene la obligación, si el trabajador se lo pide, de ya no retenerle sus cuotas sindicales. El trabajador tiene derecho a continuar trabajando para usted, aun que haya dejado de ser miembro del sindicato con el cual se firmó el contrato colectivo. Esto es lo que se llama libertad de asociación, esto es lo que se llama libertad de sindicalización. Hay esos derechos. Se elimina, vamos a otro punto, el trabajo forzoso o el trabajo infantil, que en algunos casos dicen algunas inclusive organizaciones religiosas en Estados Unidos que pugnan porque se investigue, porque se cree o que se considera que en México hay trabajo forzoso, hay trabajo excesivo, hay jornadas inhumanas y hay trabajo de menores. O sea, la abolición del trabajo infantil definitivamente se da. La eliminación de discriminación es uno de los conceptos torales, de los más importantes que tiene esta nueva legislación, de que no se permite nuevas formas de discriminación. Se han estado ampliando. Obviamente que cuando la ley se diseña en 1970, pues no se hablaba de condición migratoria, ¿sí? Ahora no se puede discriminar a un trabajador por el hecho de que no es un trabajador mexicano, ¿eh? La gente que venga a trabajar a uno de los 3 países, independientemente de su país de procedencia, tendrá los mismos derechos y las mismas obligaciones que los nacionales de ese país, ¿sí? Se habla de preferencias sexuales, obviamente que esto en 1970 nadie quería hablar de este tema. Se habla de que no puedes discriminar por tener a dependientes, o sea, tú puedes decir es que, a ver, ¿cuántas personas dependen de usted? No, pues tengo una familia de 8 gentes, no te voy al trabajo porque no te va a alcanzar y va a ser batallar contigo. No se puede discriminar, hay nuevos conceptos y es muy importante que chequen ustedes lo que se relaciona a los nuevos conceptos de discriminación
que vienen incorporados en la Ley Federal del Trabajo. Es importantísimo, es uno de los aspectos muy relevantes. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como despacho de abogados? Como despacho de abogados, hemos hecho ya muchos webinars aquí en la reclusión, en el claustro donde estamos desde hace ya 5 meses haciendo home office, como le dicen los extranjeros. Estamos haciendo webinars y le preguntamos a la Secretaría del Trabajo si ellos habían desarrollado algún tipo de formato que pudiera ser seguido por las empresas para asegurarse que hay cumplimiento. Porque si México deja de cumplir con lo que dice el TEMEC, a México lo van a sancionar. ¿De qué forma lo pueden sancionar? Bueno, recurren a medidas de naturaleza de comercio exterior para sancionar a México. Le eliminan alguna preferencia arancelaria, le prohíben la exportación de ciertos productos, no sé qué. Pero esas no aplican a las empresas directamente. Lo que sí aplica es las sanciones que se pueden imponer de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Aquel que incumple con los términos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Le preguntamos a la Secretaría del Trabajo, ¿tienes algún formato? Decimos, no tenemos nada. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de desarrollar un cuestionario de 81 preguntas y una lista de documentos a revisar de 30 documentos. O sea, la empresa contesta 81 preguntas que le hacemos nosotros y nos entrega copia de 30 documentos que vamos a revisar. ¿Qué es esto? Una autoevaluación. ¿Qué es esto? Es una auditoría laboral para asegurarse que usted, señor, señora, señorita, está cumpliendo con los términos de la Ley Federal del Trabajo, porque de no ser así, a usted lo van a sancionar. ¿Cuándo? Pues no sabemos. Ahorita estamos en medio de la pandemia. Yo creo que México y los inspectores de la Secretaría del Trabajo tienen cosas mejores que hacer. Pero la presión es bastante por parte principalmente de los americanos y no es difícil que pronto inicien las revisiones, las inspecciones, las auditorías de la autoridad laboral, sea estatal, pero principalmente federal, para asegurarse que hay cumplimiento con lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Y con esto nos evitamos sanciones. 9 de cada 10 empresas, como la que hemos hablado, están dispuestas a llevar a cabo esta evaluación. ¿Por qué? Quieren saber dónde están, quieren saber si hay cumplimiento, quieren saber si hay violaciones, quieren saber si tienen derechos que no han ejercitado. Todo ese tipo de cosas son relevantes para las empresas y lo estamos, tenemos una lista, como les decía, de 81 preguntas y 30 documentos que después se analicen y se les emite una opinión. Decir, señor, usted está bien aquí, 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 y aquí está mal. Y es un documento confidencial. Dice, oye, nos vamos a dar cuenta de muchas irregularidades y a lo mejor esto va a terminar llegando a la autoridad. No, es un documento confidencial para que usted sepa en dónde se encuentra precisamente. Mi querido Ernesto, perdón que te interrumpa, ya está nuevo sistema con la presentación. Okay. ¿Vamos en orden con lo que estás diciendo? Vamos, las partes por la entrada, no, vamos a regresarnos un poquito. Regrésate un poco. A ver. Aquí está. Ahí vamos. Okay. Ahí vamos. Disculpa la interrupción. Adelante. Me voy a ir más despacio porque hablo muy rápido. Vamos muy bien. Y a veces es difícil que me sigan. Espero que... Va, excelentísimo. Perdón por la interrupción. No, eres un moderador formidable. Muchísimas gracias por hacerme saber esto. O sea, las partes, una vez que entra en vigor el tratado el 1 de julio, decir, ahora sí, no, ya voy a cambiar la ley. No puedes modificar la ley en contravención a lo que ya habías acordado, ¿sí? O sea, que tiene que permanecer el compromiso de tener el tratado y del capítulo 23 es que tú mantengas la legislación de la forma como la tenías. Tampoco se permite dejar de aplicar la ley si se afecta el comercio o la inversión entre las partes. Hay muchas obligaciones, hay nuevos. Vamos a la siguiente. Se adquieren los siguientes compromisos. Si me apoyan con la siguiente. Nombrar y capacitar inspectores, quienes actuarán in situ. In situ es latín para decir en el sitio, o sea, localmente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dice, ¿cómo van a saber los americanos o los canadienses que México está o no está cumpliendo con lo que establece el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC? ¿Cómo van a saber? Bueno, no les quieren decir así, inspectores, pero hay gente que está monitoreando desde territorio nacional, y esto en ocasiones no se quiere aceptar, para asegurarse de que hay cumplimiento a las obligaciones asumidas por los países en el capítulo 23. Y que ellos no van a ir, o sea, hay gente que piensa, van a venir los inspectores americanos o canadienses a mi planta. No, ellos no pueden actuar fuera de su territorio. O sea,
las atribuciones que tienen no son, como se dice en derecho, extraterritoriales. Ellos se tienen que limitar a operar en Estados Unidos o en Canadá, pero sí pueden estar en México, desde la embajada americana, no sé dónde estén, para que localmente estén monitoreando que haya cumplimiento. Si no hay cumplimiento, vendrán las sanciones que ya les mencionaba yo a ustedes. Hay que lograr el cumplimiento voluntario, hay que llevar control de todo lo que se está haciendo, llevar una bitácora de las acciones que se implementan para asegurarse que en caso de que tengan ustedes una inspección, porque ustedes pueden ser perjudicados. Si a México se le retira el derecho de exportar tal o cual producto en tal o cual industria, y a veces lo vemos en la cuestión principalmente del acero, pues las empresas acereras van a tener algún daño, alguna repercusión negativa financiera. Entonces hay que asegurarse que ustedes están en cumplimiento para que su industria no reciba un impacto negativo como consecuencia de la falta de cumplimiento. Hay que fomentar la creación de comisiones obrero-patronales para observar el cumplimiento. O sea, no nada más que nos observen los extranjeros o las autoridades laborales, sino que los mismos trabajadores y los mismos patrones formen comisiones para estarse monitoreando. Alienta la creación de servicios de mediación, conciliación y arbitraje. Van a ser, como ustedes saben, y aquí vamos atrasados, van a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Sí? Esto no quiere decir que las empresas no van a poder ser demandadas por los trabajadores. Se sustituyen por tribunales laborales. ¿Sí? Deja de pertenecer al Poder Ejecutivo para pasar a ser parte del Poder Judicial. Van a ser jueces, como los jueces civiles, como los jueces penales, como los tribunales agrarios, como los tribunales fiscales, va a haber tribunales laborales. Hay un compromiso, estamos desfasados. Ya veníamos desfasados antes de la pandemia, no es algo que nos haya ocasionado la pandemia. Entonces, es importante que se atienda a eso. Habrá jueces laborales. Se separa la actividad de conciliación con la de arbitraje. Ahora son juntas de conciliación y arbitraje, van a ser centros de conciliación en cada estado de la República y un centro federal de conciliación y registro de contratos colectivos únicamente en el DF. Ya no se van a registrar en las capitales de los estados, se van a registrar únicamente en el DF, en el centro federal. ¿Sí? Y cada estado tendrá su centro de conciliación y será obligatorio. ¿Sí? Ahora se brinca en el aspecto de conciliación y se van directamente con la demanda. Ya no se puede hacer así. Se tendrán que ir primero a la cuestión del centro de conciliación y si no llegan a un entendimiento se van entonces a lo que ya es el arbitraje. Esas son cosas que ya vienen, ¿no? No se puede actuar en territorio ajeno, ya lo he mencionado, por más poderoso que seas y por más intereses económicos que tengan. Las partes prohibirán la entrada a su territorio de productos de lugares en donde no se están cumpliendo con los derechos humanos en relación con el trabajo forzoso, el trabajo infantil y todas esas cosas. Ustedes tienen que cerciorarse de que sus proveedores están actuando con civilidad y están respetando los derechos de los trabajadores, los derechos de los menores, que no hay jornadas excesivas, que si hay tiempo extraordinario que está siendo cubierto, etcétera. Se debe de ejercer los derechos de los sindicatos y los trabajadores. Ya vamos más adelante, pero bueno, es que me sigo allá con mis notas y si le brincamos 1, 2, 3 páginas, hasta una que empieza, las partes prohibirán la entrada, que ya casi la terminamos esa, ¿sí? Los trabajadores, yo le voy a seguir. Los trabajadores migrantes estarán protegidos por las leyes laborales locales. No puede decir, oye, tú eres hondureño, tú eres salvadoreño o tú eres de Madagascar y no te protege mi ley aquí. Tendrán que ser protegidos. Tú eres mexicano en Estados Unidos, las leyes laborales de Estados Unidos te deberán de proteger y las de Canadá igual. Hay igualdad para la mujer y no discriminación por sexo, embarazo, orientación sexual, responsabilidad. En ocasiones hay sindicatos que dicen, es que quiero que los trabajadores, ¿por qué no? O sea, si es una obligación, o sea, dices, bueno, lo voy a poner en el pizarrón. Bueno, ahora la interpretación que tenemos es que le dan una copia del contrato colectivo. El problema es cuando tienes 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 trabajadores. Hay empresas que no lo están haciendo, pero al menos hay que publicarlo de alguna forma, cumplir con el ordenamiento, que se enteren
los trabajadores cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Los procedimientos ante los tribunales deberán ser justos, eso ya lo sabemos, sin costos excesivos ni demoras injustificadas, con audiencias abiertas al público para que usted se entere exactamente qué es lo que está sucediendo, que no haya nada que se haga por debajo de la mesa, tribunales imparciales, que sean tribunales independientes. Yo estaba diciendo, desaparecen las juntas de conciliación, pero bueno, vienen los tribunales laborales. ¿Van a ser más eficientes porque ahora son tribunales? Si el presidente de la junta deja de ser presidente y es el juez, ¿va a ser más eficiente porque es el juez? Probablemente incluso sea la misma persona. Tendrán más presupuesto para llevar a cabo sus actividades, tendrán mejores edificios. En ocasiones, en algunos estados, hay se viven en situaciones muy precarias, ¿no? Sobre todo en lo que es el sur del país, en el cual no se encuentran con los elementos necesarios para hacer, darle seguimiento a las demandas laborales. Ya hablamos de que ya mejor ya no están poniendo las páginas, ¿verdad? Porque si no nos vamos a quedar muy atrasados. Se crean los centros de conciliación, hay muchos retrasos en algunos estados, hay un rezago importante y ahora con esto de la pandemia, obviamente que van a tener que buscar la forma de actualizarle. Las partes de tratado podrán intercambiar información, se tienen que subsidiar. A ver, esta es una carta a Santa Claus, ¿no? Se subsidian estudios, viajes de investigación, ya sea dentro de los países miembros del TEMEC o más allá. Cooperar para identificar mercancías que puedan haber sido manufacturadas utilizando trabajo forzoso. Se está de acuerdo en combatir la trata de personas, evitar la violencia en contra de los trabajadores, el hecho de reactivar la economía, se logra ese compromiso. Hay una situación importante que tenemos que trabajar con Estados Unidos y con Canadá también para poder de alguna forma consolidar la legislación para que cuando una empresa sea esencial en un país, sea esencial también en el otro. Porque, ¿qué veíamos ahora con lo de la pandemia? Que los proveedores mexicanos decían, me están pidiendo que envíe tal o cual cosa, pero a mí me tienen cerrado porque yo en México no soy esencial y en Estados Unidos mi cliente sí es esencial. Debemos de hacer reglas uniformes. Si somos socios comerciales y tenemos esta interacción diaria, esta interacción cotidiana tan fuerte, pues debemos de alguna forma uniformar la legislación para poder aprovechar al máximo los beneficios de todo esto. Atención especial a las madres lactantes, promoción de productividad, de la innovación. Hay una obligación, la Ley Federal del Trabajo, de capacitar a los trabajadores por parte del patrón. El sindicato también tiene que hacer su parte. Los sindicatos deben de hacer lo que pueden para capacitar a sus personas. Igualdad de oportunidades. No porque tú seas de aquí o que seas de allá, no porque seas hombre, no porque seas mujer, no porque seas alto o porque estés bajo, no por tal cual o tal cosa, debe de haber discriminación en contra de las personas. Se abre el diálogo. Hay mecanismos ahora para llevar a cabo la solución de controversias. Hay un panel que ya fue nombrado de 30 expertos, que son los cuales, de este grupo de 30 se formarán paneles para poder analizar asuntos que se presenten en razón de supuestas o reales violaciones a los términos del TEMEC, para que sean analizadas y que se pueda llevar a cabo un proceso de discernimiento y al final que se pueda llegar a una resolución de la controversia sin que llegue a mayores, o sea, a través nada más de la concertación. Hay un organismo que se va a dedicar a esto para evitar a que llegue más adelante, que tenga que ver arbitraje con todo el tiempo y todo el costo y toda la incertidumbre, obviamente, que esto genera. Entonces se forma el Consejo Laboral, es a nivel ministerial, o sea, integrantes del gabinete de cada uno de los presidentes o del primer ministro. Hay una serie de acciones aquí. No sé cómo ando de tiempo, Jorge. Si me dices, podemos hablar un poquito de lo que es la mediación. Podemos. Sí, tenemos alrededor de 10 minutos para entrar a preguntas y respuestas, si te parece bien. Y una disculpa a la audiencia, hubo una falla técnica, por eso ya te pusimos para que tú expusieras. Creo que se entiende perfectamente bien.
10 minutos y entramos a preguntas y respuestas, si te parece bien. Sí, correcto. Entonces se forman diversos tipos de organismos dentro del tratado para dirimir las controversias. Empieza del lado light, vamos a llamarle así. Si, a ver, ¿cuál es el problema? Vamos a tratarlo aquí en petit comité, como dicen los franceses, ¿sí? Y si no se logra la solución, entonces hay otros mecanismos para la solución de controversias que se presentan todo el tiempo. Ya se han presentado, o sea, llevamos 7 semanas de tratado y ya se presentaron las primeras que se relacionan con comercio exterior y vendrán más, porque este es un año electoral en Estados Unidos. Nosotros tenemos un año electoral en México el año que viene. Siempre alguien está en elecciones. En Canadá no recuerdo cuándo son las próximas elecciones, pero obviamente que hay en años electorales hay más situaciones que se presentan, hay más interés por parte de los contendientes en atender a las reclamaciones que hagan, sobre todo organizaciones importantes, sindicatos importantes, etcétera. Pero como ya les mencionaba, los contratos colectivos se van a registrar. Ya nombraron al presidente del Centro Federal de Conciliación y Registro de Contratos. Fue nombrado, creo que hubo bastante aceptación por parte de los diversos partidos. No escuché quejas en relación con quién era la persona. No es un cargo, podemos decir, de naturaleza política, es un cargo técnico. Obviamente que sí, al registrarse ahí, al depositarse los contratos colectivos, pues la autoridad tiene la capacidad y tiene la atribución de decidir si te registra o no te registra un contrato, o sea que tiene el control por el mango, como lo tienen ahora las juntas de conciliación estatales, las locales de conciliación. Entonces, bueno, tienen cierto poder, pero bueno, no ha habido queja. Dice, bueno, es a lo mejor algún inconveniente que así se vaya a hacer. Ese sí va más o menos a tiempo, porque como les decía, hay un rezago en el cumplimiento de los términos del tratado, que ya los veníamos sufriendo. Es una cuestión de presupuesto. Y dice, oye, pues si quieres que yo haga estas modificaciones, que desaparezcan las juntas de conciliación, que cree los tribunales laborales, pero si estoy teniendo problemas de presupuesto, ¿sí? Si estoy en Campeche, si estoy en Tlaxcala, en estados pequeños, Colima, Nayarit, pero tengo problemas de presupuesto y me está diciendo que me eche la tarea de aplicar esta nueva legislación y luego viene la pandemia, hay retraso y hay entendimiento. O sea, se está logrando el apoyo, inclusive por ahí escuché que hay un apoyo económico para México o Estados Unidos para facilitar el tránsito, implementación de las obligaciones laborales que asume México en razón con el 23. Hay otro aspecto muy importante. Estamos acostumbrados a que, bueno, pues vamos a negociar un contrato colectivo, le llamas al líder sindical, se reúnen en la empresa o en la sala de juntas de un hotel, o en Canacintra, o en Coparmex, o en algún organismo, te sientes con él, el secretario de Trabajo del sindicato, llegas a un acuerdo, firmas el contrato colectivo, firmas un convenio, firmas el tabulador nuevo por este año o el contrato cada 2 años, ya saben que se tiene que negociar. Y ahora lo que dice la legislación, tendrán que los trabajadores participar, tendrán que los trabajadores votar, tendrán que los trabajadores estar a favor, tendrán que los trabajadores con los alcances de los compromisos, de las obligaciones y los derechos que está asumiendo el sindicato para que tenga valor el compromiso adoptado antes de ser firmado por el representante sindical. Esto ha creado muchos problemas. Obviamente, pues no hay esa costumbre, no hay esa experiencia. Normalmente se hace, en algunas ocasiones, en unas sesiones se lograban negociar un contrato colectivo. Los trabajadores tienen mucho que decir. Y el patrón no puede intervenir. El patrón lo único que puede hacer, o que debe de hacer más bien, es facilitar que exista los medios necesarios para que los trabajadores puedan ejercer sus derechos. Un salón, la cafetería, para que puedan enterarse, para que puedan analizar y para que puedan votar. Pero no puede interferir. No, si tú te sales de este sindicato, yo te voy a salir de la empresa. La cláusula de exclusión está fuera de lugar. ¿Cuál es la cláusula de exclusión, Velarde? Bueno, la cláusula de exclusión es la que decía en los contratos colectivos, que probablemente usted tenga uno y probablemente tenga esta cláusula ahí, donde dice que si un trabajador deja de pertenecer al sindicato, deja de pertenecer a la empresa, ya no lo puedes hacer. El trabajador se puede quedar sin sindicato, se acabó.
ya no tengo sindicato. Ahora lo que va a pasar fue que el sindicato titular de negociación de los beneficios o las obligaciones o los derechos que alcance a concertar con el patrón le van a aplicar. Si se da un incremento del 8% por este año, le va a aplicar al trabajador aunque ya haya renunciado a pertenecer a ese sindicato. Y como yo decía al principio, tiene el derecho el trabajador a decir, ya no me retengas, por favor, mis cuotas sindicales. Si se las retienes, el trabajador te puede decir, ahora tú me las pagas, porque yo te dije que no me las retuviera. Así es que esa es la situación que de alguna forma se presentó. Ha creado muchas dificultades, definitivamente, porque no es fácil implementar una cosa de esa naturaleza. Me dio 10 minutos, Jorge, yo creo que ya prácticamente se me agotó el tiempo. Como les mencionaba, nada más para cerrar, hay algunas, aquí tenemos, son dos documentos diferentes, es la solicitud de documentos que deben ustedes de revisar a conciencia para asegurarse de que están yendo con la ley para el trabajo y por ende que México cumpliendo con el capítulo 23 del TEMEC, y un cuestionario de 81 preguntas. 81 preguntas tenemos en los cuales la empresa las contesta y se va a dar la tranquilidad o va a resultar en intranquilidad si usted se da cuenta de que no está cumpliendo, de que tiene algunas deficiencias, de que está violando la ley, de que está violando indirectamente los términos y condiciones del Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, al darse cuenta y que es una situación confidencial, usted puede rectificar y decir, bueno, si está mal este documento, le voy a quitar. Es que le quito. Entonces usted tiene que asesorar con quien más confianza le tengan, y en ocasiones los gerentes de recursos humanos tienen mucha información y mucha experiencia. Si no, pues hay que recurrir para que te digan, aquí estás mal, correcto, esto está bien. ¿Quién te dijo que tenías que pagar esto? ¿Quién te dijo que tenías esa obligación? No. Y te está costando un mundo en ocasiones porque no tienes identificadas cosas a las cuales no tenías obligación de cumplir. Esto es lo que llamamos una autoevaluación. Los exhorto a que cuanto antes la lleven a cabo para darle tranquilidad a ustedes, para darle tranquilidad al corporativo y sobre todo para que los trabajadores tengan los derechos y disfruten los derechos que les conceden o que les reconocen la legislación aplicable. Con esto me retiro. Jorge Viñals, eres y siempre has sido muy generoso conmigo. Jorge Torres, eres un gran amigo, un gran expositor, es una gente que tiene muchísima experiencia, has viajado mucho y has dejado, yo creo que a la audiencia muy satisfecha con tu presentación. Y doy las gracias al gobierno del estado de Tamaulipas, por esta, Carlos García, principalmente secretario de Desarrollo Económico, Astrid, por esta invitación, a todos ustedes que están participando y que nos están escuchando, algunos desde casita, otros desde sus trabajos. Muchísimas gracias, espero que haya sido de interés. Ernesto Velarde, como siempre es un gusto escucharte. La verdad es que tocas el tema con mucha conocimiento de causa, y la verdad es, como le decía también a Jorge, es muy importante ser directos. Estamos viviendo un momento de mucha trascendencia para México en donde tenemos que abrir ojos. Hay muchísimas preguntas para los dos. Estamos tratando aquí de sintetizar para tratar de darle el mayor sentido a las preguntas. Y la primera, Ernesto, es para ti. Y dice, ¿cómo debe de pararse México? ¿Qué estrategia tenemos? ¿Y cómo están hincándose los organismos que tienen que ver con el comercio internacional para poder atacar estos desafíos? ¿Hay alguna estrategia o qué recomendaciones darías? Pues mira, es un verdadero desafío. México adopta este compromiso, como todos sabemos, para México es vital, así lo veo yo y así lo ven muchos, el TEMEC. No puedo pensar dónde estaríamos si no hubiéramos tenido la visión de quien haya sido, quien tuvo la visión. Sabemos quién lo implementó, probablemente de él es la visión de implementar este tratado. Qué bueno que se logró el renovar el tratado, el firmar este nuevo tratado, porque es nuevo. Qué bueno que se logró que el tratado no fuera revisable como lo pretendía en un principio la administración del presidente Trump.
pero representa muchos desafíos para lo que es el cumplimiento en razón del rezago que traemos, en razón del peso que tienen también los sindicatos en México, porque aquí hay mucha presión por parte de los sindicatos americanos para que se monitoree el cumplimiento de México, pero hay que mantener aquí también la presión que tienen los sindicatos mexicanos, que no quieren perder, obviamente, nadie quiere perder nada. Si me dijo un líder sindical cuando le dije un día de Reynosa, precisamente hace muchos años, dice, ¿renunciarías tú al liderazgo del sindicato? Dijo, oye, Ernesto, si te encariñas con un perrito, ¿qué no te vas a encariñar con un sindicato? Y dice, pues no. ¿Sí? Entonces, dejar de disfrutar de derechos adquiridos, de la posibilidad de hacer negociaciones fast track, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, el presupuesto que se tiene que dedicar, el problema logístico de implementar los cambios, ¿sí? De crearlos. Y una cosa es lo que... Dime. Y una cosa es la visión con la que nos ve el mundo y la otra es cómo estamos adentro internamente. No son dos cosas totalmente distintas, creo. Tienen un desafío impresionante saber evolucionar en el aspecto de los sindicatos y que realmente se vuelva competitivo el sindicato como nos está exigiendo el mundo, ¿no? Creo que eso va a ser vital y es una tarea tremenda. Totalmente de acuerdo contigo. Así es. Jorge, en este sentido, ¿qué oportunidades, Jorge Torres, visualizas para México en los nuevos mercados? Por ahí me llamó mucho la atención y aquí nos está comentando el auditorio de que tenemos auditorio de todas partes de la República y ponías ahí, Jorge, el comer justo es crítico. ¿Qué oportunidades tenemos? ¿Qué mercados podríamos explorar? Adelante, bueno, Jorge Torres. Sí, en la plática que di mencioné la posibilidad de que se atraiga más industria europea, asiática hacia México, particularmente en este caso podemos ver Tamaulipas como opción, para tomar ventaja de lo que es el TEMEC y también pues evitar el pago de aranceles como la sección 301 para productos chinos por la transformación sustancial que puede originar o que se puede crear en México. Pero también, y lo hemos visto con varias empresas, es que bien esto les va a dar oportunidad a esas empresas a poder ampliar sus mercados al poder cumplir con las reglas de origen de los otros tratados que México tiene con Sudamérica, con Europa, con Asia. Entonces, pues es atacar dos frentes. Uno es el mercado estadounidense, canadiense con el TEMEC y también poder cumplir con esas reglas de origen. Entonces, desde el punto de vista de oportunidades, pienso yo que esa sería una mecánica o una opción para atraer a esas empresas del extranjero. Les haría una pregunta a los dos. ¿Cómo ve el mundo a México actualmente? Ups, a ver, yo le dejo a Jorge porque Jorge es agente aduanal americano. Bueno, obviamente yo soy de familia mexicana, obviamente yo estoy del lado de Estados Unidos, pero pues quiero mucho México, mi familia es de allá, vivo diariamente en México, mi negocio es afectado, ¿verdad? O estamos interconectados. Sin entrar en tintes políticos, partidarios, yo pienso que México debe de ser más proactivo, dar más certidumbre en el marco legal, en el marco fiscal a las empresas del extranjero. Ahorita hay una gran oportunidad, y lo reitero y lo menciono varias veces, de poder captar esas empresas asiáticas, europeas, para tomar ventaja del TEMEC, de la sección 301, etcétera. Pero México tiene que tener los mecanismos apropiados y darle esa confianza a esas empresas, certidumbre fiscal, legal, laboral, para poder transferir esas plantas de producción hacia México. Es un área donde veo algo de debilidad, hay que ser honestos, por la situación actual de
del gobierno que a lo mejor cómo se maneja en la prensa, las matutinas, etcétera, no da un mensaje claro para eso. Hay otras prioridades, si se puede llamar así, que a lo mejor así es la estrategia del gobierno actual, pero yo pienso que debe de haber esa oportunidad, debe de darse esa tarea de pues tratar de apoyar a estas iniciativas, de poder captar más inversión. Jorge Porque, Viñas, adelante. nada más quisiera hacer un comentario muy breve. La percepción que se tiene de México es que México vive y tiene una gran oportunidad definitivamente en razón, no simplemente por la vecindad que se tiene con Estados Unidos y Canadá, esa es una, obviamente, y cuando hemos salido al extranjero a promover a nuestro país, a nuestro estado, a los municipios de aquí del norte de la frontera mexicana, siempre hablamos de las ventajas comparativas que tiene México, de la preparación, de la educación, de la cultura laboral, de la cultura industrial que tenemos, ya lo mencionaba Jorge Torres, que siempre está muy acertado en sus colaboraciones. México es probablemente el segundo lugar en número de tratados de tratados de comercio, de libre comercio en el mundo. Entonces, tenemos que hacer uso de ellos, tenemos que mandar un mensaje claro de que México está abierto a lo que es la recepción de la inversión extranjera, no simplemente con palabras, no saliendo en delegaciones e informándolo, sino con acciones públicas que den a entender de que eso es lo que se está esperando de México. Entonces, la percepción es, México es una gran oportunidad, México tiene una gran posición geográfica, México tiene una cantidad importante de tratados de libre comercio con una serie de países, con las principales economías del mundo, con Europa y con las principales en Asia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nada más mandar un mensaje. México es un país estable, México le da la bienvenida a usted. Estas son las reglas del juego, son muy claras y están aquí para permanecer. Totalmente de acuerdo contigo y algo muy importante es que creo que debemos de trabajar mucho en la cultura y en la visión que tenemos el sector productivo, los empresarios, los académicos, en también saber pensar como región y también ser propositivos, Jorge, Ernesto, en tomar acción, en tomar acciones en nuestros círculos, pero también en hacer llegar concretamente propuestas al gobierno, a los 3 niveles de gobierno, para estar tomando una cultura y lograr ventajas competitivas, no hay de otra. No sé qué opinen en ese sentido. Adelante, Ernesto. Jorge. ¿Está Jorge todavía? Sí. Adelante, sí. Pues totalmente de acuerdo contigo, Jorge. O sea, el mensaje debe de ser contundente y pues salir y decir, aquí estamos, está México para recibir esa inversión y vamos a tratar de darles esa certeza, ¿verdad? Para que puedan hacer esas inversiones de la manera correcta y segura. Digo, es lo que estamos mencionando desde hace tiempo. Yo he tenido la fortuna de ir el año pasado, fuimos a China con el secretario Carlos García y fue el mensaje que se dio a China, ¿verdad? Fuimos a un expo y por el punto del lado de vista de Tamaulipas, principal también. Y pues lo debemos de seguir dando y debemos de seguir trabajando sobre eso. Totalmente la marca México se tiene que mantener actual. La marca México se tiene que explotar. El hecho de que México haya participado en muchas conferencias, en congresos, en simposios, el hecho de que México haya, bueno, no tenemos ya ProMéxico, ¿sí? Teníamos ProMéxico y Jorge y mucha gente que hemos estado dedicados a la promoción económica de Tamaulipas, trabajábamos con ProMéxico para la promoción del país. Ya no está ProMéxico. Entonces, otros organismos o individualmente tenemos que hacer la promoción del país para insistir en que México, en la marca México, porque es como lo mencionaba yo en una presentación que di, no me acuerdo dónde. Yo decía, si ya McDonald's y la Coca-Cola, todo el mundo las conoce y algunas otras marcas, todo el mundo las conoce, ¿por qué tienen que estar siempre gastando tanto o invirtiendo tanto en publicidad, en el Super Bowl, en eventos carísimos? Bueno, tienen que hacerlo porque si dejas de estar promocionando tu marca,
tu inversión, tu negocio se va a venir abajo. Entonces tienes que estar puntualmente invirtiendo el tiempo, y los recursos, el esfuerzo y el talento que tenemos para lograr que las empresas sigan viniendo acá. Entonces, tenemos un muy buen producto, hay que salir a traerlo y hay que tener la capacidad de poder responder a las preocupaciones legítimas que tienen los inversionistas acerca del rumbo que pueda estar tomando un país, y que le demos la garantía de que sus inversiones van a llegar, van a estar, van a permanecer y sobre todo que van a triunfar en este país. Así es, yo quisiera hacer un compromiso y aprovechar ahí que está el secretario de Desarrollo Económico, Astrid, para generar un segundo foro y hablar nada más de las ventajas competitivas y oportunidades que tiene México. Creo que es importante también en el interior de la República que sepan que aquí es la puerta grande de México y aquí es el punto, la columna vertebral de la entrada y salida más importante de América, ¿verdad? Entonces, eso es lo que representamos aquí en Tamaulipas. Y bueno, una pregunta muy sensible, se nos está yendo el tiempo, es para ti, Ernesto. ¿Cómo es factible que se cumpla en México con la cuestión laboral ahora con el Tratado de Libre Comercio? Pues como explicábamos hace unos momentos, los desafíos son muchos, la presión por parte de grupos es mucha, la presión por parte de organismos sindicales también no deja de ejercerse. Hay mucha negociación que hay que hacer, hay mucho presupuesto que hay que dedicar, hay mucha labor de investigación para lograr tener a los mejores al frente de los organismos que van a dirimir las controversias. Una cosa muy importante, se tiene que destinar y se tiene que capacitar de acuerdo con la ley. O sea, no nada más decir, ya te nombro a ti, presidente del Centro de Conciliación del Estado de Querétaro o de Zacatecas. Tienes que capacitar a esa persona para que logre los objetivos y que ahí acabe. A veces en una sesión dice, bueno, le dice al trabajador, ¿qué buscas? Y el patrón que está dispuesto a darle es a buscar un punto medio y que se llegue a una concertación y se acabó. Esos son los retos, eso es lo que yo invertiría una cantidad importante de esfuerzo, sea en recursos económicos, en recursos humanos y en talento, para lograr centros de conciliación cuanto antes, que se establezcan, que funcionen y que hagan su chamba, para evitar el arbitraje que se va a 1, a 2, a 3 años, que se va al amparo. Tenemos casos de 6, 7 años en algunos estados, porque las partes se van a amparo y el costo y el rezago que esto origina en el sistema judicial mexicano es muy gravoso y no debería de permitirse. Así es, y volvernos buscadores de oportunidades y no nada más solucionadores de problemas, ¿no? Así es. Así es, dicen que los ojos nos pusieron enfrente para ver para adelante, si no nos hubieran puesto atrás. Señores conferencistas, muchísimas gracias. Esto es apasionante realmente este tema. Por respeto al tiempo de todos los presentes, vamos a dar por terminado este foro. Me están diciendo aquí la audiencia que si pueden compartir sus presentaciones y también, Ernesto, los formatos que dijiste, si es posible que los puedan tener, también nos están pidiendo. Yo creo que a lo mejor le pedimos a Astrid que nos haga el favor de compartir las presentaciones. La mía no hay ningún problema. Ahí viene el número de contacto de su servidor. Estoy en la mejor disposición de hablar con la persona que esté interesada, hacerles llegar los formatos, el cuestionario, la guía, la lista de documentos que hay que analizar, con todo gusto, y sin ningún problema y sin compromiso. Igualmente, Claro. por mi parte, la presentación ya la tiene Astrid, la pueden compartir con mucho gusto. Para eso es, para que la gente que participó la tenga a la mano y la pueda usar como referencia. Muy bien, pues agradecemos muchísimo la presencia de todo el público. De verdad que es asombroso también cómo podemos llegar a tantas partes de la República, incluso también algunas personas de Estados Unidos. Así que muchísimas gracias por estar atentos y conociendo al secretario de Desarrollo Económico y con la confianza que nos da, creo que sería muy importante hacer un segundo foro para ver oportunidades, desafíos, ventajas competitivas que tiene México. Secretario, como siempre, es un placer trabajar contigo
te felicito por esa proactividad que le estás imprimiendo a la Secretaría de Desarrollo Económico de Tamaulipas y te cedo campana Mayete. Felicidades a los dos oradores. Adelante, señor secretario. Bueno, nada más tomarme un par de minutos. Sé que ya tienen un buen rato conectados, escuchando las ponencias tanto de nuestro amigo Jorge Torres como de Ernesto Velarde. De nuevo agradecerle a los ponentes, agradecerle a todos los participantes, sobre todo de la frontera de Tamaulipas, de Matamoros, de Reynosa, de Nuevo Laredo, y nuestros amigos del Valle de Texas y también de Laredo, Texas, y del área de McAllen, de FAR, de Edimburgo, y de diferentes partes de tanto de Estados Unidos como de Tamaulipas y de México, que se dieron un espacio para conectarse a este primer webinar de la Secretaría de Desarrollo Económico, que pertenece, como ustedes saben, al gobierno del estado de Tamaulipas, dirigido por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Felicidades, y siendo las 13 horas, Jorge, pues doy formalmente concluido este webinar denominado El TEMEC y las nuevas reglas del juego, comercio exterior y obligaciones laborales. De nuevo agradecerle a todo el equipo de nuestra amiga de promoción de inversiones, Astrid Salazar Degollado, que sin duda va a solicitarle tanto a Ernesto como a Jorge las presentaciones para compartirlas con todos y cada uno de ustedes que tuvieron a bien conectarse en este webinar el día de hoy. Muchas gracias, ánimo, y vamos a salir adelante de esta pandemia, a reaperturar las actividades económicas y a reactivar la economía en su conjunto. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Felicidades Gracias, Jorge. nuevamente. Gracias, Carlos. Gracias, Astrid. Felicidades nuevamente.